México, Estados Unidos y Canadá dejan a Marruecos sin mundial. La FIFA ha decidido conceder a los países norteamericanos la organización de la Copa del Mundo de Fútbol 2026. Así lo anunció Gianni Infantino, presidente del organismo futbolístico, en el congreso que tuvo lugar este miércoles en Moscú. 3 países anfitriones, 16 ciudades, 48 selecciones. Nunca antes tantas naciones habían tenido la oportunidad de competir por el máximo trofeo del mundo del fútbol. Y en particular en México va a ser en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Ayer estuvo la Copa con Clara, visitó a Clara Brugada la Copa. Y ella tiene un proyecto muy importante para la ciudad, igual el gobernador de Jalisco, igual el gobernador de Nuevo León. La Copa Mundial de 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. La inauguración será aquí, en el Estadio Azteca, el 11 de junio. La selección mexicana abrirá el torneo y el país será anfitrión de 13 partidos, 5 en la capital, 4 en Monterrey y 4 en Guadalajara. Suena grandioso, al menos sobre el papel. A finales de junio pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con la jefa de gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores de Nuevo León y Jalisco para anunciar proyectos y coordinar esfuerzos de cara a la Copa Mundial de Fútbol 2026. Es la recta final de preparativos y México presenta en foros internacionales la imagen de un anfitrión listo, seguro, optimista. Pero en el terreno las grietas son visibles y en algunos casos muy profundas. En seguridad, las cifras oficiales presumen una reducción de delitos de alto impacto, pero los delitos que no entran en esta categoría, como extorsiones, robos o fraudes, suben en la percepción pública. Es altamente probable que zonas cercanas a estadios y corredores turísticos sean disputadas por células criminales que entienden muy bien el valor del flujo masivo de visitantes. En infraestructura, la Ciudad de México enfrenta lluvias supuestamente atípicas e inundaciones que colapsan vías clave, incluidas la calzada de Tlalpan, acceso principal al Estadio Azteca. El drenaje profundo tiene por lo menos 15 años sin mantenimiento efectivo. El transporte público, ya saturado, no cuenta con rutas especiales para el evento. Y los hoteles, algunos de primer nivel, sí, pero muchos otros apenas regulados, no tienen garantías de seguridad o salubridad. En el frente político, las prioridades no son siempre las que se anuncian. Claudia Sheinbaum, ya desde la presidencia, quiere que la inauguración sea un escaparate global de orden y modernidad bajo su administración. Clara Brugada, como jefa de gobierno de la Ciudad de México, tiene un incentivo muy distinto: reforzar redes territoriales y clientelares para blindar el control político de la capital. Entre tanto, patrocinadores internacionales exigen garantías de imagen limpia. Corporativos turísticos comenzarán a presionar para obtener beneficios fiscales y las televisoras reclamarán derechos y privilegios. A este tablero se suman actores invisibles pero determinantes, grupos criminales con control parcial en áreas metropolitanas clave. Y aquí es donde la historia se repite. Morena, en su discurso, acusa la corrupción del pasado, de otros, pero en la práctica reproduce esquemas que recuerdan demasiado al viejo PRI. No se ve aún, pero hay que esperar asignaciones directas, contratos opacos, impunidad selectiva. El Mundial no inventó la corrupción, solo la volvió más rentable.
Para entender lo que se avecina, hay que ver más allá del calendario deportivo. Un evento así se convierte en un sistema complejo adaptativo. Cada actor, político, corporativo, criminal o mediático, ajusta sus movimientos en tiempo real, no para el bien común, sino para maximizar beneficios. El riesgo, según esta teoría, es que pequeñas fallas en las primeras semanas detonen reacciones en cadena imposibles de controlar. Y aquí está el peor escenario prospectivo posible. Una tormenta atípica en junio, cortes de transporte, incendios en el metro, hoteles saturados, fraudes y robos descarados a turistas, y un crimen de alto impacto transmitido en tiempo real por la prensa internacional. Lo suficiente para que la narrativa cambie de mundial histórico a mundial histérico, de anfitrión cordial a anfitrión frágil, inseguro y violento. En este episodio vamos a seguir el hilo de estas sutiles señales ignoradas, porque si algo ha demostrado este país es que los problemas más predecibles son siempre los que sorprenden a sus autoridades. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 9 de Radio Ocelote. En los próximos meses, la narrativa oficial repetirá una palabra: listos. Listos para recibir millones de visitantes, listos para garantizar la seguridad, listos para proyectar una imagen impecable del país. Pero la realidad rara vez obedece a los discursos, y bajo la superficie, un mapa invisible de riesgos se expande. En él convergen tres capas: la política, la económica y la criminal. Ninguna es nueva, y todas tienen raíces profundas. En la capa política, las decisiones se tomarán con un ojo puesto en la inauguración y el otro en la sucesión presidencial. No es la primera vez que un evento global se usa como escaparate político. En Brasil, en 2014, la Copa del Mundo se convirtió en un escenario para presumir modernización, hasta que las protestas masivas expusieron corrupción y sobrecostos. En Sudáfrica 2010, estadios monumentales quedaron como elefantes blancos, mientras comunidades enteras vivían y sobrevivían sin servicios básicos. Aquí la tentación es la misma: utilizar el evento como vitrina de poder, como atajo para licitaciones opacas, favores partidistas, beneficios particulares. En la capa económica, el mundial es un imán para corporativos y patrocinadores globales, pero cada inversión viene con letra pequeña. Las cadenas hoteleras aseguran reservas completas, aunque a costa de desplazamientos invisibles de pequeños negocios. Los medios, incluidos los estatales, blindan sus derechos de transmisión y con ellos la narrativa oficial. Los contratos de publicidad se multiplican, pero la transparencia se diluye en laberintos administrativos. Y en la capa criminal, el riesgo es silencioso. Zonas turísticas convertidas en territorios disputados. Pandillas y cárteles moviéndose como sombras para explotar la afluencia masiva. Extorsión, reventa, fraude al turista. El visitante extranjero verá sonrisas y colores, pero detrás la renta criminal seguirá operando con la misma precisión que un sistema de boletería. El problema no es que estos riesgos existan. El problema es que en la historia reciente, gobiernos y comités organizadores han preferido administrar la percepción antes que la prevención. Y aquí, como en tantas otras ocasiones, la corrupción no es un accidente, es un método. Un método que se hereda, se perfecciona y se justifica con el argumento de siempre: no podemos arruinar la fiesta. Pero las fiestas, cuando se ignoran las grietas, pueden convertirse en estampidas. Escenarios posibles. Los eventos globales tienen un guión oficial. En él todo sale bien. El flujo de visitantes es ordenado, las ciudades anfitrionas brillan, la seguridad es impecable y el país anfitrión se proyecta como un ejemplo mundial. Pero existe otro guión, uno que rara vez se filtra a la superficie y que se escribe con variables incómodas.
muchas veces inesperadas, otras veces ocultadas y con un final que no siempre es feliz. A continuación, te voy a presentar un análisis prospectivo con 3 posibles escenarios. Escenario moderado. En este primer escenario, los problemas son visibles pero controlables. Hay algunos robos aislados y bien focalizados, más del tipo carterismo o estafa callejera. También se presentan algunas protestas encapsuladas y algunos sobrecostos en el sector servicios son justificados como ajustes inevitables. El transporte público, aunque ligeramente saturado, no sufre incidentes técnicos. Se abren algunas rutas especiales temporales y las lluvias son ligeras y no generan caos. El turismo se mantiene estable, la prensa internacional sonríe y la maquinaria política celebra el éxito como propio. Escenario intermedio. En este escenario, los conflictos comienzan a entrelazarse. Se presentan fallas en infraestructura, incidentes menores en transporte. Tal vez algún equipo se queda varado en el aeropuerto o pierde su equipaje. Algunos escándalos de corrupción estallan en plena cobertura internacional. Algunas zonas de riesgo no logran ser ocultadas. Aquí el mundial sigue su curso, pero con algunas manchas que son difundidas y amplificadas por los medios de comunicación. Escenario negativo. Y luego está el peor escenario, donde las capas política, económica y criminal que antes se describieron colapsan al mismo tiempo. Un crimen o acto violento de alto impacto en alguna de las 3 ciudades anfitrionas. Una falla seria, un accidente o un incidente delicado en transporte público. Incidentes provocados por el clima, inundaciones o desabasto de agua. Un desastre logístico que deja varados a medio camino a miles de visitantes. Un hecho de delincuencia organizada transmitido en vivo al mundo. Y en el peor de los casos, un quiebre en la narrativa oficial, donde el país deja de ser anfitrión para convertirse en advertencia. Por supuesto que nadie quiere este último escenario, pero la historia, de Brasil a Grecia, de Rusia a Qatar, ha mostrado que cuando el interés político se mezcla con la corrupción estructural, el descuido y la omisión de los antecedentes, la probabilidad nunca es 0. Y es aquí donde surge la pregunta que dará forma al último tramo de este episodio. ¿Qué es más peligroso? ¿Que las autoridades no vean estos riesgos o que los vean y decidan callar? Un gran escándalo de corrupción sacudió la mañana de hoy a la Federación Internacional de Fútbol Asociación. La FIFA, a pedido del Departamento de Justicia de Estados Unidos, autoridades suizas detuvieron a 7 de los altos dirigentes de la FIFA por fraude y lavado de dinero. El presidente estadounidense Donald Trump experimentó el lado difícil del fútbol el domingo, mientras era brevemente abucheado en la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Mientras tanto, en Brasil, los maestros siguen sin bajar la guardia en sus protestas en Río de Janeiro, en rechazo al Mundial de Fútbol y en demanda de más recursos para la educación. Los profesores se manifestaron ahora frente a la sede del Centro de Medios de Competencia para denunciar ante la prensa internacional lo que ellos llaman la forma irresponsable en que el gobierno usó recursos públicos para apoyar un evento que no le dejará nada al país. Los maestros no han dicho si las protestas seguirán una vez que inicie el Mundial. ¿Valió la pena gastar tanto dinero en un mundial? Esa es la pregunta que todavía se hacen muchos en Sudáfrica 4 años después de ser sede del mayor campeonato del fútbol del mundo. Sudáfrica se gastó $3.500 millones en 5 nuevos estadios, en acondicionar autopistas y aeropuertos y en un tren de alta velocidad entre Pretoria y Johannesburgo. Pero hoy, a excepción del estadio Soccer City, todos están en números rojos y los contribuyentes son los que deben pagar la factura con sus impuestos. México no se tiene que endeudar para hacer un mundial. Y además también hay que decirlo con mucha franqueza, metamos el contexto sobre cómo se llevaron a cabo los mundiales anteriores. Es decir, México de los 70s venía del gran autoritarismo del 68, correcto, que no se despegó por un buen rato.
Por tercera vez en la historia de las Copas del Mundo, la capital del país abrirá sus puertas a miles de aficionados al fútbol. Y a 12 meses para que la pelota mundialista ruede en el histórico Estadio Azteca, una serie de problemas imperan en la ciudad. Uno de ellos es la movilidad, pues a pesar de que las autoridades capitalinas anunciaron una serie de intervenciones pensadas para la justa mundialista, que según la jefa de gobierno Clara Brugada serán obras que se quedarán para siempre, existen deficiencias que los habitantes señalan en la ciudad sede más grande de las 16 que recibirán al evento masivo. Cuando el riesgo es invisible es porque no se ha detectado, pero cuando el riesgo es visible y se decide ocultar, ya no es un accidente, sino más bien una estrategia. En los pasillos del poder, la información no siempre circula para prevenir, a veces circula para calcular costos y beneficios políticos. Y un mundial de fútbol genera información valiosa que puede, o no, ser capitalizada desde la esfera del poder público. ¿Cuánto puede aguantar una ciudad antes de estallar? ¿Cuánto ruido mediático puede eclipsar un hecho incómodo? ¿Cuánta verdad puede enterrarse bajo el césped impecable de un estadio? En este mundial, las cámaras mostrarán momentos históricos, goles, abrazos y banderas. Pero detrás de cada encuadre habrá zonas enteras que no aparecen, calles, barrios y ciudades que no se mencionan y actores políticos, corporativos y criminales que entienden que el evento es un botín más. La corrupción no es un accidente ni un hecho aislado en la historia de México. Desafortunadamente es la historia de México. Y hoy todo apunta a que Morena está perfeccionando el manual que el PRI escribió décadas atrás. Cambia la retórica pero no el mecanismo. Cambia la bandera pero no el botín. La pregunta final no es si todo saldrá bien, es si cuando algo salga mal lo sabremos. O lo sabrán ellos primero y decidirán callarlo. Y es necesario mencionarlo. El silencio en este tipo de eventos globales de primer nivel y de alto impacto no es vacío, sino un acto político, y casi siempre es un acto lucrativo. Hasta aquí llega este episodio de Radio Ocelote. Una mirada incómoda, quizá amarga, pero necesaria frente a un país que insiste en maquillar sus grietas justo cuando debería resanarlas. El Mundial de 2026 será al mismo tiempo escaparate y espejo, y lo que se decida ocultar en estos meses, tarde o temprano, terminará por aparecer frente a todos. Si este análisis te resultó útil, provocador o al menos te dejó con más preguntas que respuestas, te invito a seguirme. Suscríbete al canal de YouTube, activa la campanita para recibir notificaciones y escucha los episodios completos en Spotify. También dale estrellitas ahí en Spotify y pues comparte este capítulo, deja un comentario y únete a la conversación, porque lo que viene no se entenderá con discursos oficiales, sino con la mirada crítica que decidamos sostener juntos. Muchas gracias a todas y a todos. Tengan buen día, buena tarde, buena noche. Adiós. Assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol!